7:48 de la mañana y hoy le tengo el remedio. Nos acompaña aquí en este escenario el doctor Gustavo Zamora, médico cirujano, ortopedista y traumatólogo, y quien nos va a hablar acerca de qué hacer en caso de una caída, cómo identificar, Aníbal, si se puede tratar de una luxación, de una fractura, también de un esguince. A veces uno minimiza un poco esas lesiones y después a las, no sé, 2, 3 horas tiene el pie inflamado, morado, o se queda con un dolorcito en la cadera, y es por eso que lo tenemos en este espacio para resolver todas las dudas de nuestros televidentes. Doctor, bienvenido a este espacio, gracias por acudir a esta cita. Hola Aníbal, ¿cómo han estado? Bien. Sí, claro, aquí estoy. Cuéntenos por qué es importante lograr identificar la gravedad de las lesiones tras una caída. Claro, es bien importante entender este escenario porque de esto depende cómo vamos a actuar ante una situación de emergencia. Es decir, encontramos situaciones en las que algunos pacientes podrían presentar condiciones con caídas leves que podrían ser tratadas en casa. Sin embargo, pues siempre es importante entender que existe el riesgo de presentar alguna condición que comprometa alguna situación de la vida y pues con esto pues recibir una atención médica oportuna. Doctor Gustavo Zamora, usted es médico especialista, traumatólogo. ¿Cómo, y ustedes, pues ya eso sí le pregunto así aparte, ustedes ven como un, por decir algo, un pie torcido y dicen, eso es una fractura, o eso es una luxación, o esto es un esguince, o cómo hacen para identificar esto? Son ya con la experiencia dicen, estas tiene como cara de... Sí, un poco, digamos, son 3 escenarios completamente diferentes. El primero de ellos, cuando hablamos de una luxación, pues por definición hablamos que una luxación es la pérdida de la relación articular, es decir, que una articulación se sale de su sitio y esto pues nos va a llevar consigo algunas condiciones que pueden ser visibles, es decir, podemos ver el que se salga una articulación de su sitio va a generarnos algo de deformidad. El dolor es un factor importante en este escenario y digamos que lo diferencia es que cuando entramos nosotros en acción, cuando logramos hacer la reducción, es decir, poner esa situación en la posición que debe ir, la luxación en la posición que debe ir, pues el dolor va a ser. Sin embargo, cuando hablamos de escenarios donde tenemos esguinces o fracturas, es un poco más complejo porque ambos escenarios, pues todos transcurren con dolor, inflamación, pero necesitamos de una ayuda externa como es una radiografía o exámenes adicionales para podernos orientar un poco más y saber cuál es el manejo para el paciente. Seguramente muchas personas cuando están en la ducha se resbalan, especialmente quienes tienen la movilidad reducida o quienes están tras un, no sé, tratamiento que no les permite tener esa agilidad en escenarios donde hay riesgos adicionales como la humedad, un piso resbaloso. Cuando se genera una caída, por ejemplo, de una persona adulta en un baño, ¿qué se debe hacer? ¿Hay que poner a esta persona en una superficie blanda, en una superficie dura? ¿A quién hay que llamar? ¿Cómo se tiene que proceder cuando se generan estas caídas? Claro que sí. Bueno, el primer escenario que hay que tener en cuenta es que cuando nos enfrentamos a un paciente adulto mayor, la condición de los huesos es diferente a la de un paciente joven y a la de un niño. Los adultos, por su condición de ser adultos mayores, usualmente sus huesos son un poco más frágiles. Al estos presentar alguna caída, pues la probabilidad de contar con una fractura es alta. Ante estas situaciones, lo primero que siempre debemos de hacer es mantener la calma. Una vez mantenemos la calma, vemos si hay algo que está desajustado o hay algo que está torcido, debemos de buscar la forma de cómo inmovilizarlo. Y pues evidentemente hay que consultar al servicio de urgencias para recibir una atención oportuna por un especialista. Doctor, es que hay muchos mitos sobre esta situación. Es verdad que dicen que cuando uno ya se quebró, pues uno dice popularmente, no, se quebró el pie, pues no sabe cuál de todos los huesos, se lo puede mover. Es verdad que cuando uno tiene una afectación ya muy fuerte no puede mover esa parte del cuerpo. Sí y no, es decir, cuando nos enfrentamos a un escenario donde hay una fractura, el dolor es uno de los síntomas cardinales que presentamos. El dolor nos puede hacer que se limite la condición, es decir, que se limite la función. Esto hace que ocasionalmente pues limitemos la movilidad o el apoyo, para este caso que me estabas hablando. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que existen personas que tienen el umbral del dolor un poco alto y esto hace pues que estas personas pues pudieran funcionar de forma normal. Sin embargo, siempre la recomendación es acudir oportunamente a un servicio para recibir la atención de algún médico.
Doctor, denos algo característico y diferenciador entre una fractura, un esguince y una luxación. La fractura, algo que no tengan las otras dos. Si hablamos de una fractura desplazada, hablamos de una deformidad evidente y una imposibilidad para hacer alguna función de la extremidad que esté afectada. El esguince. Si hablamos de un esguince, está acompañado de dolor, inflamación, pero podemos hacer algunas actividades que nos podríamos hacer antes de sufrir el evento. ¿Y la luxación? Cuando hablamos de la luxación, pues como se sale la articulación de su posición, pues esto nos impide completamente la movilidad de esta articulación y el dolor es impresionante. Y una particularidad importante es que una vez logramos reducirla, es decir, ponerla en su posición, pues el dolor comienza a ceder casi que de inmediato. Doctor Gustavo Zamora, es que ahí le voy a hacer otra pregunta, pero ¿es cierto que ustedes cuando llega alguien con una luxación lo acomodan ahí? ¿O eso es con una cirugía o cómo hacen? Depende del escenario. Cuando tenemos... Perdón, uno ve las películas que se le salió el hombro y... Claro, hay algunos signos clínicos que son patognomónicos de algunas patologías, es decir, que son característicos de algunas patologías y esto nos hace que nosotros con el conocimiento que tenemos podamos actuar. Entonces tenemos una luxación, hay algunos signos clínicos que nos se caracterizan y podemos entrar inmediatamente, actuarlo y reducirlo. Sin embargo, no es lo recomendable y no es lo recomendable porque muchas de estas luxaciones pueden cursar además con fracturas y si lo que hacemos es desplazar la fractura, pues en muchas ocasiones lo que podría ser de manejo ortopédico, es decir, de manejo conservador, se nos puede convertir en un manejo quirúrgico. ¿Cuáles son esas recomendaciones que le podemos entregar a toda nuestra audiencia? Porque esos golpes se quedan para toda la vida, especialmente cuando no se hace un posterior tratamiento de rehabilitación de esas zonas que fueron afectadas tras una caída. ¿Qué recomendaciones le podemos entregar a Bueno, nuestros audiencias? pues las recomendaciones, como lo hemos venido hablando, siempre consultar con un experto y pues por algo existimos nosotros y la idea es que deben de seguir las recomendaciones que le damos. Si indicamos reposo, pues hay que tener reposo. Si indicamos movilidad, hay que hacer movilidad. Quiero ser un poco enfático en esto porque en muchas ocasiones indicamos nosotros movilidad y el paciente por temor o el paciente por el dolor se limita y con esto pues trae secuelas. Entonces siempre la idea es que sigan las recomendaciones al pie de la letra tal cual como se las dictamina su médico tratante. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá, por explicarnos uno a uno de estas situaciones que se pueden vivir en un caso de una caída o un accidente, porque muchas veces pues son por accidentes que no se pueden evitar, las caídas sí, estar muy pendientes y siempre asistir y acudir a donde los especialistas como usted. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Así es, muchas gracias a todos ustedes por abrirme este espacio, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Aparezco en Instagram como Ortopedia Gustavo Zamora, es un espacio que creé como recomendación de mis pacientes para estar un poco más cerca de ellos. En este espacio van a ver casos de la vida real, avances tecnológicos, pacientes que vuelven a retornar su movilidad cuando no la tenían y lo más importante es que van a conocer el lado humano de la ortopedia. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos, buen día. Muchas gracias, hasta luego.